donem per començada ara la sessió d'aquesta segona sessió del curs que esteu fent de combatre l'antigitanisme a les aules a través de la memòria. Després de la primera sessió la setmana passada, una visió més general, anem a una segona sessió una miqueta més específica, una temàtica més concreta. Com ja sabeu, s'està recordant la sessió i queda una tercera que serà la propera setmana. I també el tema de la interpretació, el ponent aquesta tarda parlarà en castellà, hi haurà la interpretació a l'anglès. So for the speaking English people, the panelists today will speak in Spanish. If you want to listen in English, you need to go to the 3 points, more, interpretation, and then select the English interpretation translation. I per la resta serà en castellà. Aquesta tarda tenim el ponent nostre és el Gonzalo Montaño Peña. Gonzalo es promotor cultural y activista por los derechos del pueblo gitano. Su trabajo se centra especialmente en la visibilización y puesta en valor del patrimonio cultural gitano, tanto en el ámbito nacional como europeo. Además, Gonzalo es musicólogo, es investigador especializado en flamenco. Como investigador y a través de su trabajo y estudio en el flamenco aborda la relación del pueblo gitano con la creación y el desarrollo de este arte. También ha publicado en numerosas revistas especializadas en flamenco y cultura gitana. Ha coordinado proyectos como el RON Heritage, que es una iniciativa europea que documenta el patrimonio cultural romaní en Europa con el objetivo de convertirse en una ruta cultural reconocida por el Consejo de Europa. Este proyecto ha sido liderado por la Asociación Nacional Presencia Gitana en colaboración con ERIA, que es el European Roma Institute for Arts and Culture, el Instituto Europeo para las Artes y Cultura Romaní. Y además de todo esto, pues Gonzalo desarrolla iniciativas que promueven la memoria, la creación artística y la participación del pueblo gitano en la vida cultural y muchísimas otras cosas, pero hemos hecho un resumen bastante breve. Esta tarde, como la semana pasada, hemos hecho una aproximación un poco más general de cómo se construyeron estos imaginarios colectivos y de memoria sobre el pueblo gitano. La ponencia de esta tarde se centra en otro tipo de memoria, ¿no? Y cuando nos referimos a la memoria, en hablamos de vivencias, de luchas, de logros, de sufrimientos, alegrías y traumas, ¿no? Pero no lo hacemos a través de fechas o hechos históricos específicos, sino desde una forma de recordar lo vivido un poco diferente. Como ya se dijo la semana pasada, la historia y la memoria ha sido negada e invisibilizada. Y esta tarde, pues yo creo que vamos a viajar por una historia y una memoria que rara vez aparece en los libros de texto, pero que se han transmitido de generación en generación. Y vamos a hablar de memoria de pueblo gitano, pero esta vez a través del cante gitano. El cante gitano no es solo música, sino es una manera de contar lo que no se escribió, ¿no? Y ha sido durante muchos siglos el archivo oral de una memoria no oficial de lo vivido por quienes no tuvieron voz en la historia. Y por tanto yo creo que es un archivo emocional de siglos de exclusión, ¿no? Es una vida cantada desde un pueblo que ha hecho del dolor arte y de la exclusión cultura. Y aquí tenemos a Gonzalo, que yo creo que nos lo va a explicar muchísimo más, mejor. Gonzalo, cuando Muchas quieras. gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, a ti por esta presentación no sé, tan generosa conmigo. Y también muchas gracias a David por su invitación a participar en esta conferencia. Y muchas gracias las personas que están aquí para escuchar un rato de esta ponencia, ¿no? Como comentaba, pues la idea es hablar un poco de memoria y de cómo la memoria del pueblo gitano en lo que refiere a cultura, pues ha estado muy vinculada siempre al cante gitano y, y a la lengua romaní como vehículos, ¿no? de,
de expresión de esta memoria y cómo estos dos vehículos realmente le han sido prohibidos y casi expropiados de forma, mm, digamos, abrupta en la mayoría de los casos, ¿no? Creo que tengo por aquí un PowerPoint que puedo. Vale. Está ahí, está compartiéndose, ¿no? Sí. Un momento. Sí, se ve. Eh, bueno, eh, como saben, el año pasado se han cumplido 600 años de la llegada del pueblo gitano y este aniversario, este centenario, sexto centenario, pues abrió un momento de mucha celebración, pero a la vez de cuestiones y preguntas que el propio pueblo gitano se hace y la sociedad civil también se hace de qué sabemos de la historia del pueblo gitano. ¿Por qué sabemos tan poco? Es que la historia del pueblo gitano no ha estado registrada. ¿En qué ha contribuido el pueblo gitano a la cultura española? ¿Cómo se ha transferido esta cultura y esta historia entre las generaciones si no está escrita? Y, y la verdad es que ni siquiera los propios gitanos conocen o conocemos la historia. Y hasta hace poco no se conocían ni siquiera algunos de los hechos más esenciales de esta historia. Porque tanto la historia del pueblo gitano como la cultura gitana, ¿no? Están tapadas por un velo de ocultismo y de desconocimiento que hace que florezcan a su alrededor multitud de estereotipos y clichés que los propios gitanos han asumido también como reales, ¿no? Y cómo se ha conservado entonces la historia del pueblo gitano, si se le ha negado o si no ha tenido la posibilidad de registrarla o de contarla por sí mismo, ¿no? Pues la historia del pueblo gitano, como aparece en los libros oficiales, en algunos estamos descubriendo cada vez más que realmente sí que estaba registrada bueno, en los censos y en los típicos registros oficiales, eh, pero no ha habido un gran interés por por estudiarla y por mostrarla. No ha habido un interés porque tampoco la academia o los expertos en historia se dedicaran a estudiar la historia del pueblo gitano porque ha habido un desinterés como lo ha habido en general con todo lo referente al pueblo gitano, ¿no? Y es reciente que estamos conociendo los hechos más esenciales, ¿no? de la historia del pueblo gitano. Pero digamos que intra pueblo gitano, para dentro de la comunidad, ha debido de existir una serie de relatos y una forma de transmitir la cultura de generación en generación y de transmitir todos esos relatos, ¿no? Y, y ha sido a través de dos vehículos esenciales, como ha sido la lengua romaní, que hoy en día en España no habla, podemos decir que no la habla nadie o casi nadie, y el cante gitano, ¿no? Eh, Voy a aclarar un poco el tema de lo de cante gitano y flamenco, porque para que se entienda cuando me refiero a uno y a otro durante la ponencia, ¿no? Porque no es lo mismo el cante gitano y el flamenco, porque el primero es anterior y supone la base del segundo, que es la mezcla del cante gitano con el folclore andaluz y español para dar lugar a un fenómeno artístico y comercial que, bueno, que hoy en día pues está en todo el mundo, ¿no?
El primero, cante-gitano, tiene normalmente una función comunicativa, individual, y no ha nacido para el espectáculo. Está ligado a la oralidad, a la comunidad y a la transmisión de la experiencia vivida. El flamenco aparecerá más tarde, a mediados del siglo XIX, en el contexto de los cafés cantantes y como resultado de la fusión entre el cante gitano y el folclore andaluz. Pero esto ya dentro de una lógica comercial. Como digo, el cante gitano no tiene una vocación comercial, sino comunicativa y de expresar y de comunicar la vivencia. Y el flamenco tiene una vocación comercial claramente. Podemos decir que uno es gratis y el otro, pues, mediante pago, ¿no? La memoria se había conservado mucho antes en la lengua hablada, que era la lengua romaní, y en el cante como forma de decir lo que no se podía decir de otro modo. Por eso a lo largo de la charla, pues no hablaremos de flamenco solo como música, sino de cante gitano y de la lengua romaní como esos ejes de transmisión de la historia y de la memoria del pueblo gitano. Al referirme al primer pilar cultural eh, del pueblo gitano, que es la lengua romaní, eh, hay que entender que cuando hemos dicho que el pueblo gitano hace 600 años que llegó a la península ibérica y cuando a la península ibérica el idioma que hablaba no era evidentemente el castellano ni tampoco el idioma de la diáspora, ¿no? Sino era la lengua... Gonzalo, una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Estás pasando el PowerPoint o no? Ah, vale. No, perfecto. Pensaba que estabas dándole y que solamente se había quedado en la primera imagen. No, es que se ha quedado, se ha quedado. Vale. ¿Ha pasado? No, no. A ver, ahora creo que ahora está cambiando. No, sigue como ahora sí. Ahora sí, ¿no? Que Sí. se queda, Vale, ahora sí. vale, Ahora estás en memoria gitana como resistencia cultural. Perfecto. vale. La lengua romaní estaba, ¿no? Eh, Eso decía, ¿no? Que cuando el pueblo gitano llega a la península, pues no hablaba la lengua, mm, hablaba una lengua distinta a la de la gente que vivían en la península y vestía de otra forma, vivía de otra manera y todo ello, bueno, pues fueron considerados como problemas y fueron percibidos como un problema para la construcción de la identidad mm, de la nación que estaban construyendo en ese momento los reyes católicos, los primeros, ¿no? Por eso a partir de 1499 pues justamente después de expulsar a los moriscos no, a los judíos y comenzar la persecución de los moriscos, pues también se comienza con la persecución del pueblo gitano, al principio como una forma de buscar la domesticación, digamos, y la alienación cultural y la eliminación de todos esos elementos culturales que son la lengua, la ropa, forma de vida, y en un principio como una forma digamos, reeducar la forma que entendían los reyes católicos, ¿no? Y homogeneizar toda esa cultura. Eh, y en esta primera pragmática de 1499 ya se ordena abandonar la lengua romaní. Los reyes católicos no son los primeros, pero no, esta prohibición y esta persecución de la lengua romaní no acaba con ellos, sino que continúa con los siguientes reyes, que serían Felipe II, Carlos V y Felipe III. Felipe III, ya en 1619, que inicia una persecución atroz de la lengua romaní,
con lo cual hablar la lengua gitana o romaní se convierte en delito, ¿no? Solamente por hablarlo ya eras enviado a la cárcel o a galera o sufría unas penas muy severas. Con lo cual durante siglos el pueblo gitano fue uno de los pocos pueblos de Europa perseguidos legalmente por su idioma. Esta persecución, este castigo de la lengua romaní tiene unas consecuencias profundas porque se criminaliza el uso de la lengua, ¿no? De la lengua del romanó, la transmisión entre generaciones de esta educación, de esta cultura, de esta cosmovisión, de esta forma de ver la vida, se interrumpe. La lengua se relega al ámbito íntimo. El propio pueblo gitano se autopercibe como algo, la cultura gitana es algo, digamos, que hay que ocultar, algo casi, digamos, delictivo. Y poco a poco la lengua pues pierde su estructura completa, va perdiendo su vocabulario, va perdiendo digamos, capacidad de la gente de hablarlo porque no se enseña, porque se entiende los padres que enseñar a tu hijo la lengua romaní es ponerlo en peligro durante toda su vida, ¿no? A partir de ahí, la lengua romaní pues se va reduciendo y se queda en lo que era el caló, ¿no? El caló es la forma de, digamos, de españolizar el romanó, eh, pero usando, son las palabras en romanó que van trufadas dentro de la estructura del castellano y usando la gramática del castellano. Por ejemplo, decimos te camelo, ¿no? Te quiero. En vez de decir, el verbo es que camel, que es querer, pues te camelo, te quiero, es como una forma de usar la gramática española, con lo cual poco a poco el calor va perdiendo, porque que incluso ahora mismo ya es residual, casi casi una lengua en peligro de extinción, ¿no? Es importante decir que la pérdida del romaní de la lengua romaní en la península no ha sido un proceso natural, sino que ha sido el fruto directo de políticas de persecución y de asimilación forzosa, ¿no? Y cuando una lengua se silencia, no se pierde solamente ese código lingüístico, sino que se pierde la posibilidad de contar la historia en primera persona. Se debilita la memoria colectiva y se rompe la continuidad del relato. Pero el pueblo gitano no permitió que esa memoria desapareciera, aunque la familia lo fueron hablando cada vez menos. eh, una versión reducida y, digamos más castellanizada fue perviviendo, aunque ya digo que está ahora mismo en proceso de extinción. Durante los siglos XVII, principios del XVII, que coincide con esta pragmática de Felipe III, hasta mediados del siglo XVIII, ahí hay como 150 años, que es el momento de más, la persecución del pueblo gitano está en su momento más álgido. El pueblo gitano ha sido confinado en diferentes, solamente puede vivir en diferentes, en una serie de ciudades. Si vivían en otra han tenido que ir mudándose, han tenido que ir arrinconándose, los oficios le han sido prohibidos, la cultura le ha sido prohibida, la vestimenta, la lengua, todo le ha sido prohibido y solamente vive ahí recluido. En ese momento que vive culturalmente recluido, la lengua sufre una merma, pero también hay que decir que es el momento en el cual el cante gitano también tiene un proceso de transformación desde digamos,
lo anterior y lo que viene, porque el cante gitano tiene mucho de toda esa diáspora, tiene de griego, tiene de Oriente Medio, tiene de hindú y por supuesto también tiene de lo que ha absorbido de la música española, de la música andaluza. Y en esos 150 años se produce una transformación que la lengua, como yo digo, comentaba antes, ya se ha ido debilitando. Sin embargo, justamente después de la Gran Redada de 1749, que es digamos, el hecho más traumático en la historia del pueblo gitano, en el cual se apresa a todos los gitanos del reino mediante un movimiento que habían hecho en secreto el Marqués de la Ensenada y algunos mm, obispos que querían también mano de obra esclava y un afán genocida también de eliminar al pueblo gitano, pues aunque por suerte fue un genocidio fallido, pues a partir de esa fecha, digamos, el fallo de ese genocidio, las políticas se relajan un poco y en ese momento surge a la luz lo que se había ido digamos, fermentando durante ese siglo y medio tan recluido y tan de exclusión que fue entre el principio del siglo XVII, ya decía, hasta mediados del XVIII, sale a la luz y salen las primeros memorias y escritos que citan y que hay incluso partituras de estos cantes gitanos que son llamados en ese momento cante gitano y seguidilla gitana y de forma siempre gitana, eh, para, digamos, asombro de mucha de la gente que escucharon estas melodías y estos cantes por primera vez, ¿no? Con lo cual, Gonzalo, creo que se ha vuelto a quedar la diapositiva parada. ahora, Vale, del romano al cante. ¿Es esta? así, vamos por Sí, ahí. vale, gracias. Eh, Vale, entonces digamos que haya habido la transformación musical a la vez que en la transformación también comunicativa y a la vez que no has podido expresar y contar en otro lenguaje, el cante gitano ha sido el lenguaje que ha ido floreciendo durante este periodo. Hay un pequeño vídeo que tengo aquí eh, seleccionado en el cual veremos a Mario Maya un poco ejemplificando o digamos haciendo como un baile en el que él quiere hacer, digamos, esta persecución y esta forma de aprisionar la cultura, ¿no? A ver si me funciona. Tú me dices, Ana, si se escucha. Sí.
Voy. Epa, aquí, ¿no? Esto ha seguido reproduciendo. Muy bien. A ver. Ya, se ve ahora, está el PowerPoint, ¿no? No, Un momento, me parece que no. Sales tú. Tienes que no, poner el PowerPoint. perdón. Ahora, a ver, no, espera. Estamos viendo tu pantalla. Tienes que dejar de compartir y luego volver a poner el PowerPoint. Lo habías hecho ahora sí, pero creo que tienes que pasar. Estás en del Romano al Cante, que hemos puesto el Sí, vídeo, y ahora. vale. Vale, pues, como decía. En este proceso, bueno, comentar que para mí refleja un poco ese baile, refleja un poco ese proceso de la llegada del pueblo gitano, como que todo era eh, moverse y todo era ser yo mismo, ¿no? Y cómo te limitan y cómo te frenan y cómo te apresan, ¿no? Y cómo te quitan la cultura. Para mí significa eso, es un poco eso que Mario Maya hace ahí, que, que es parte de Camelamos Naquerá, que precisamente también en Caló, ¿no? Camelamos, queremos naquerar. Vemos que usa queremos hablar, usa la gramática española para decir esa frase en Caló, ¿no? Eh, sigo por donde iba. Estaba que un momento, perdón, voy. Bueno, pues antes de que existiera el flamenco, como decía antes, como un fenómeno artístico y comercial, antes de que los cafés cantantes y el espectáculo, el cante cumplía esa función esencial que he dicho, ¿no? Porque se perdió con la pérdida de la lengua romaní, que fue guardar la experiencia desde lo individual a lo grupal del pueblo gitano, ¿no? Eh, de hecho, los primeros cantes gitanos que se conocen, todos tienen nombre en lengua romaní. Hay uno que es el más antiguo, que se llama Debla, que viene de la palabra Dios, que significa hay Dios, eh, que es de los cantes más antiguos que se conocen, ¿no? Ya una vez que eso, en ese tiempo que he comentado, que es después de la Gran Redada, los primeros cantes que se conocen fueron ese, ¿no? La Debla, que de hecho la tengo aquí una muestra para que veamos un poco cómo sería esos cantes que no eran cantes con guitarra ni eran cantes bailados, sino simplemente era, mm, digamos, algo así como muy arcaico, oral, digamos, ¿no? Era cantado simplemente. Otro que contaban, que se llamaban las gilianas, que viene de gili, que significa en romano canciones o poemas. Y esos son los cantes más antiguos que se conocen, ¿no? Por eso decir que el cante gitano debe entenderse como un archivo emocional y colectivo, ¿vale? Y que guarda la experiencia de,
de lo humano a lo individual, pasando a lo colectivo, ¿no? Sin embargo, a mediados del siglo XIX, en esto que vemos ahí en la foto, que eso es un café cantante en Sevilla, pues ese tipo de, digamos, de establecimientos se pusieron de moda y la gente iban ahí a beber y los primeros que hubo, pues fueron sobre todo por un empresario que era aficionado al flamenco, se llamaba Silverio Franconetti, que era muy aficionado al cante de los gitanos y quiso poner a los gitanos a cantar ahí en estos espectáculos. Sin embargo, la cuestión, digamos, comercial no le salió bien porque la gente no estaban acostumbrada a escuchar esas melodías y esos cantes tan, digamos, que no eran reconocidos para el oído del público en general, casi parecido a lo que pasa hoy en día, que la gente le gusta el flamenco, pero digamos el flamenco un poco más liviano. El gran público no suele escuchar los cantes más gitanos y más arcaicos, sí le gusta lo más ligado a la fiesta, pero los cantes tradicionales pues no están dentro de la cultura general, con lo cual al escucharlo pues no suelen resultar agradables a la gente que no están acostumbrada ni tienen el oído educado a esos cantes. Y eso fue lo que sucedió. Y entonces este empresario lo que hizo fue decirle a los propios gitanos que cantaran el repertorio del folclore que conocía el gran público, digamos fandango, sevillana y ese tipo de repertorio. Incluso los propios cantaores que no eran gitanos, sino que cantaban ese repertorio, digamos, folclórico, pues fueron también extrayendo la forma y la intención melódica y expresiva del propio cante gitano, con lo cual se creó ahí una fusión entre lo arcaico de los gitanos y lo folclórico español que en la base del flamenco. Incluso el flamenco ahí, como comentaba antes, pues no tenía esa función dentro de la comunidad de expresar y de contar y de sacar fuera unos sentimientos, más que, digamos, que se ha quedado en la letra, en lo lírico y en lo escrito, pero en cuanto a la función, digamos, emocional, pues no existe esa función en el flamenco porque tal como vemos ahí en la foto, pues estaba el público bebiendo sus copas y lo que querían era, digamos, desahogarse y romper un poco buscarle lo normal de un espectáculo, ¿no? Pero todo bajo una lógica comercial. A partir de ahí, pues se crea ese género que, que es el flamenco, que ha sufrido ya ese primer, digamos, mazazo en cuanto a la transformación de su hecho, digamos, filosófico, de su hecho, de su función básica de comunicativa, para convertirse en un hecho comercial y en un hecho que está amoldado al gusto del público, con lo cual ha tenido que modificar y perder su autenticidad gitana y perder su forma de expresiva para crear una forma expresiva nueva, ¿no? Más acorde a un gusto de un público más amplio. Eh, este proceso, como veremos, pues se va repitiendo que ya pasó, digamos, con la lengua romaní de alguna forma, incluso más, digamos, más brutal en la forma de la prohibición. Aquí fue acorde al hecho, digamos, económico. Si no cantas lo que le gusta al público, no tienes opción de vivir de ello. En lo anterior, con la lengua romaní, pues fue digamos, o dejas de hablar o mueres, ¿no? Pero en este caso fue mueres de hambre, ¿no? Si no cantas lo que le gusta a la gente.
pero el sonido y la forma se tienen que adaptar a lo que el público, que en ese momento era un público más reducido, pues el público demanda, ¿no? Luego, em, aquí vemos un dibujo que se fue del Festival de Granada, el concurso de Granada en 1927, con Federico García Lorca, que se ve aquí en medio con la mano en la cabeza, porque fue uno de los creadores de este festival. Está por ahí también, se tiene que ver a Falla y bueno, los intelectuales de la generación del 27 que fueron los que reivindicaron el flamenco por primera vez como hecho cultural de gran valía, porque anteriormente la generación del 98 lo había, eh, digamos, denigrado por ser algo folclórico y algo que no tenía valor, sino que algo chabacano, ¿no? Y, y la generación del 27 lo pone en valor por primera vez. Con lo cual la generación del 27 lo abre a un público más amplio que también va demandando formas que reconozca, con lo cual el repertorio de nuevo se va, digamos, modificando, dulcificando y durante la época de los años eh, del franquismo, ¿no? Que también usa el flamenco como elemento de propaganda y vemos que en esa propaganda los gitanos están totalmente excluidos del elemento, digamos, eh, eh, formal y del elemento, o sea, que es una flamenco sin gitanos, flamenco en el que los gitanos pueden salir en el póster, pero no, no estéticamente, no es la estética gitana ni se venden los gitanos sin gitanos, ¿no? Eh, con lo cual, en este flamenco que se vende, sí que es un flamenco más digamos, de nuevo de la canción, que se está abriendo todavía, el repertorio se está modificando y los gitanos cada vez ha ido más perdiendo su elemento fundamental dentro de este elemento nuevo que es el flamenco, ¿no? Porque en contraposición a lo que hablábamos antes del cante gitano. Eh, Será en los años 70 80 cuando los primeros gitanos empiezan a reivindicar este hecho comunicativo del flamenco, del cante gitano y del flamenco como elemento de comunicación, con Mario Maya que hemos visto antes, con ese espectáculo que cumple ahora 50 años, o con el Lebrijano también, con Persecución, que pone de relieve por primera vez ante la sociedad la historia del pueblo gitano para que los propios gitanos digamos, con gran expectación y con no sé, se quedaron perplejos al conocer por primera vez cuál era la historia que habían pasado sus antepasados, ¿no? Sus bisabuelos y sus tatarabuelos habían sufrido tal persecución que era desconocida por ellos mismos y por la sociedad. En los 80 con la institucionalización del flamenco eh, y flamenco como disciplina académica, eh, digamos que el flamenco ya entra en un momento en que es un espectáculo de masas y con lo cual es un espectáculo que mueve mucho dinero, es un hecho, es un arte que mueve mucho dinero y el pueblo gitano ni tiene representación, no hay personas gitanas que estén en los puestos ni en la universidad, ni en la programación de festivales, ni en las instituciones. Existe incluso la ley del flamenco en Andalucía,
cuando el flamenco es una música que, aparte de las leyes, digamos, de la propia música, no entiendo qué tipo de leyes puede haber. Es una incongruencia en sí mismo, pero existen leyes que regulan el flamenco y, y en ninguno de estos estamentos podemos encontrar a personas gitanas, digamos, ni siquiera de forma asesores de que vayan manteniendo la filosofía que es la base de esta arte y de esta expresión en sí, ¿no? Eh, Así que esto ha sido en los años 80, él ha entrado en la universidad, ha entrado en los conservatorios, está en todos los festivales a nivel internacional, a nivel nacional. Sin embargo, la participación de los personajes, de los artistas gitanos siquiera, pues queda al hecho simplemente, igual que anteriormente, al mero intérprete, pero no tiene un papel en el desarrollo, en hacia dónde va este arte y hacia dónde queremos usarlo como elemento comunicativo, ¿no? Eh, y digamos, apropiación hasta el momento de hoy, ¿no? Que el flamenco es un arte que se vende para el gusto de todo global, un gusto global. Sin embargo, tiene que tener los componentes para que guste a todo el mundo, con lo cual se tiene que dulcificar y se tiene que hacer sucedáneo de tal manera que pueda ser consumido en los 5 o los 6 continentes, ¿no? Eh, y así llegamos a un patrimonio como decía ahí, que no tiene pueblo, a a una forma de expresión que ha perdido ya su vinculación con el pueblo que que lo creó y el pueblo que lo mantuvo. Y bueno, el pueblo gitano también es víctima de esta, digamos, transformación de su propia forma de expresión, con lo cual está abocado también a una forma digamos, de pérdida de su identidad con esta pérdida de su vehículo expresivo que era el cante gitano y el flamenco como parte mm, de él, ¿no? Eh, la cultura gitana como forma de decir la vivencia. El romaní y el cante gitano, como decíamos, la lengua romaní y el cante gitano mm, tienen esa vocación, tienen esa filosofía de decir, de contar lo vivido. No son folclores, sino que es la experiencia expresada. Y escuchar el cante implica aceptar una vivencia incómoda, por eso a veces es complicado de escuchar y no es fácil para un público amplio porque tiene esa aspereza y tiene esa forma de llegarte, ¿no? El reto no es solo proteger la cultura, es educar la escucha, es como toda esa música, el cante gitano, el flamenco, también es una música muy culta y entrar ahí, pues requiere digamos, de educación y de una escucha continuada y de una forma de conocimiento, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de cómo tanto la lengua romaní como el flamenco han sido, el cante gitano y el flamenco han sido vehículos de expresión del pueblo gitano, ¿no? De transmitir la cultura y han sufrido estas formas de transformación, esta forma de apropiación y digamos de no, de
digamos, de dejar fuera a las personas gitanas del desarrollo y de la, la compartición de esta lengua, ¿no? Voy a pasar un poco a la pregunta, porque me gusta que me gustaría saber qué pensáis, ¿no? Y, bueno, estoy dispuesto a lo que me queráis preguntar. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Gonzalo, bueno, por esta trayectoria un poco también de los siglos que repasamos la semana pasada, pero desde otra vertiente, ¿no? Cuando yo hablaba de cómo se hace toda la criminalización del pueblo gitano, tú has hablado de esa criminalización también de la lengua romaní, ¿no? De cómo se pasa de ser la lengua, pues, de un pueblo que es símbolo de identidad, uno de los símbolos más identitarios es la lengua, ¿no? Y cómo tiene que pasar a lo íntimo, como tú decías, porque se empieza a criminalizar, que esa criminalización, como puse los ejemplos la semana pasada, sobre todo con el director, con el direccionario de la lengua catalana, cómo sale como palabras como o camelar o jalar y todas estas que tienen su origen en la lengua romaní, se describen como argot, criminalización o de un pueblo que era como criminal, ¿no? Cómo se relaciona también hasta incluso pues un idioma que no deja de ser de símbolo de identidad. Y lo que tú has dicho, ¿no? Cómo se pasa, si lo he entendido bien, Gonzalo, cómo cuando se empieza a prohibir la lengua romaní, que es ese símbolo de identidad y pasa más a lo privado, empieza a surgir ese cante gitano que no deja de ser de la expresión de lo vivido, que no es técnico, que no hablamos de una cuestión técnica de si se llega o no se llega, la voz llega, sino que simplemente el cante gitano se convierte en un archivo de memoria oral que de generación en generación se va transmitiendo pues esas vivencias que se viven dentro del pueblo, que por eso entiendo que se convierte en algo mucho más. Pero también haciéndolo la comparativa la semana pasada para seguir también el marco de la lógica, como dices tú, que después de la gran redada y cuando empiezan especialmente los cafés cantantes que ya se quiere empezar a comercializar con lo que sería ese flamenco, ¿no? Esa mezcla entre cante gitano y el folclore andaluz, es justamente cuando empieza toda la época del romanticismo, que empieza con la exotización de los gitanos. Por un lado, ese imaginario que se ven en los cuadros y en las novelas de los románticos, que seguramente sean los café cantantes lo que intentaban transmitir, eso por un lado, pero como bien tú dices, el gitano empieza a quedar relegado en un segundo plano, primero porque tienes que ir al gusto del público y el público no estaba acostumbrado a ese cante arcaico o cante incómodo, porque no deja de narrar vivencias. Y como el gitano, dijéramos, verdadero, no el ficticio, queda siempre relegado a una persecución o segundo nivel, pero lo que es la exotificación, ya sea a través del nuevo flamenco, va tomando lugar, va tomando protagonismo, pero se va desprendiendo todo lo gitano. Y a lo largo del siglo XX, ya con la propaganda del franquismo, pasa exactamente lo mismo. O sea, salen en el póster, pero se quiere vender esa imagen gitana, pero sin lo gitano, porque no deja de Eso ser es. incómodo y, y molesta. Y nos encontramos en la actualidad, bueno, nos encontramos con este año con el 50 aniversario, como dijimos la semana pasada, y tú has recordado, del álbum de persecución de Juan Peña Lebrijano, que por primera vez la mayoría de los gitanos escucharon su propia historia porque era muy desconocida. En el 76, creo que fue poco antes cuando Gómez Alfaro descubrió lo de la Gran Redada, era totalmente desconocido y que Lebrijano, gracias a los poemas de Félix Grande, puso llevar al cante gitano y como ese álbum, hoy en 50 aniversario, sigue siendo una obra maestra de lo que sería un archivo oral, ya que no hay un archivo físico o institucional, pero sí que se encuentra, lo tenemos en lo que sería el cante gitano, si no me equivoco va por Ujú. aquí, ¿no? Eh,
viendo hoy, y yo creo que has explicado muy bien lo que es la diferencia entre cante gitano y lo que es el flamenco, lo de la ley del flamenco ya para mí queda totalmente absurdo, ¿no? Pero como sí que hoy en día se valoriza más lo técnico sobre lo vivido y cómo y cómo se va perdiendo esa identidad, que no dejase de ser identidad gitana. La lengua romaní se ha perdido, el caló lo hablan los 4 viejos que quedan, También, Gonzalo, vamos a ser sinceros, también. ya en los guetos y ya los jóvenes no hablan caló prácticamente, esto se Mm. se ha perdido, y cómo se está perdiendo el cante gitano por esta globalización que se está haciendo del flamenco. Entonces, mi pregunta va, el flamenco que lo ha absorbido todo, lo gitano, ¿no? Esa identidad gitana, em, ¿sigue habiendo hoy cante gitano? Más en Andalucía, dijéramos, ¿sigue habiendo hoy cante gitano? A ver, en Andalucía hay reductos, hay familias que lo tienen como, la cuestión es que lo tienen como, siguen teniendo como forma, sigue ejerciendo ese papel comunicativo. Entonces, se usa como misma forma comunicativa. Y el pueblo gitano es que lo tiene como parte de su cultura. Si tú ves, incluso no en Andalucía, si ves cuando se juntan los jóvenes gitanos, cuando salen, lo que hacen es cantar. ¿Y qué es lo que cantan? Pues suelen cantar esas cosas de que son de los gitanos. A lo mejor cuando si son de otro, no lo sé, de Barcelona, pues cantarán rumba. Pero eso tiene la rumba catalana tenía ese mismo, la rumba gitana tenía ese mismo, digamos, filosofía, esa forma de festejar juntos, de comunicar juntos y era allí, a lo mejor no estaban cantando por soleá o seguidillas, que son más de aquí, pero forma parte de la filosofía del pueblo gitano, de cuando nos juntamos, lo que hacemos es cantar y nuestra pena la vamos a soltar por aquí. Por eso los gitanos tienen esa facilidad, dices, ¿qué tal? Lo llevan en la sangre. No es que lo lleven en la sangre, es que aparte de que el que sea un cantante de nacimiento, es que desde chico en su cultura se premia y estamos acostumbrados a cantar y a bailar como forma de expresión, con lo cual le estás educando desde pequeño a que se exprese a través de la música. Entonces, eso sigue. Ahora bien, los profesionales, pues evidentemente quieren ganarse la vida y normalmente pues van hacia la forma que les vaya a dar más beneficio. Si cantan una cosa que le gusta a más gente, le, le va a suponer más beneficio económico porque se gana la vida así, pues entonces va a cantar eso porque le sale mejor, ¿no? Como el que monta un negocio. Pues yo monto un negocio, vendo lo que el público me está demandando. No voy a montar ahora una tienda yo qué sé, de zapatillas de eso si la gente no quiere eso, pero como forma expresiva sigue existiendo dentro de los núcleos, con forma que no busca un afán económico. Entonces, antes pues no había esta gran globalización, había más discos, había más cantadores profesionales que se dedicaban a cantar los cantes clásicos y tal, y hoy hay menos porque prefieren, pues evidentemente, no los culpo ni mucho menos, pero la función, lo que yo he intentado un poco también ahí reivindicar es que los propios artistas gitanos deberían tener voz y voto en el propio desarrollo hacia dónde va las cuestiones estéticas del flamenco a nivel general, ¿no? Que están excluidos de ahí. Eh, existe dentro de los núcleos, pero la producción artística es menor que antes, evidentemente. Y aprovecho para animar a los participantes a preguntar, lo podéis escribir Sí, tanto sí. por el preguntas y respuestas, no sé si se llama así, o me parece, Alba, si no me equivoco, que también pueden pedir la palabra, que me parece que Ha se levantado la mano, facilita sí. el micrófono. Se puede levantar la mano y creo que hay una mano levantada que es la de Sandra. Sí, Sandra, cuando quieras.
le tienes que dar voz, creo, ¿no? ¿Eh? Permitir hablar, pues yo te voy a permitir. Me parece Hola, que ya está. Te he Hola, permitido. sí. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Digo, no tengo voz. Hola, ¿qué perdón. tal, Gonzalo? Hola, Ana. Muchas gracias a los dos. Bien, de verdad, muchas gracias. Mi pregunta es un poco, a ver cómo la hago. Bueno, yo soy de Barcelona nacida, aunque tengo raíces del sur. Y soy guía de patrimonio y durante muchos años hacía tours por España, con lo cual todo lo que has contado, Gonzalo, de algún modo, o también porque yo tuve una babysitter de pequeña que era gitana, no lo sé, pero nada me es alieno, al contrario. O sea, es como que si estoy en casa. Dicho esto, o sea, yo iba a Córdoba, el guía que teníamos era el tío de Joaquín Cortés, me alojaba en el Hotel La Alhambra donde, sí, Lorca, o sea, todo lo que has contado. El tema de la identidad gitana, y ahora es cuando el corazón me palpita. Yo siempre me he preguntado, digo, Puedes, parte de la población de España puede ser que seamos de ancestras y ancestros gitanos. Y si es así, porque una cosa es lo que una siente, la otra cosa es, ¿y esto cómo se resigue, no? ¿Hay alguna, cómo sería y cómo se produjo esa asimilación y pérdida de identidad potencial? No sé, estoy formulando un poco la pregunta así al aire, ¿no? Pero creo que por Ana, que me está como sonriendo, igual me está entendiendo, igual Gonzalo también. Porque sí, yo te escuchaba, decía, difíciles, pero entiendo, digo, pero no, pero si es que está ahí. Y yo cuando lo contaba a mis clientes, a mí me poseía ese duende y todo aquello, yo lo contaba y decía, bueno, estoy aquí, yo no sé qué haciendo, pero yo estoy en casa. Ese corte, si se produjo, fue real, me lo estoy imaginando, quiero decir, no sé cómo formular esto, pero es como esa memoria perdida, esa identidad que no se ha acabado de ir, y así la siento. Entonces, bueno, un poquito esto, a ver si me podéis iluminar un poco, eh, a seguir volviendo a casa, porque yo tengo un posting aquí y acabo, siempre que es capitalismo versus flamenco. Y lo tengo ahí desde hace tiempo y bueno, ahí hay algo muy potente. Bueno, gracias. Claro. Y con la vergüenza que digo, bueno, me da igual porque los pies en el suelo, yo bien, desde el cuerpo, 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 ¿no? Entonces, ahí hay algo y quiero reseguirlo, pero bueno, gracias. Claro. Gracias a ti, Sandra. A ver a ver si, yo creo que la cuestión es que la identidad está estaba leyendo que estos días leía un libro que me llegó que era sobre Puerto Real, ¿no? La historia de Puerto Real, el pueblo Puerto Real, que ha sido uno de los sitios donde más gitanos había. Contaba la historia del pueblo y había un capítulo específico sobre los gitanos, ¿no? Y ahí, pues, estaba al lado la Carraca, que era donde mandaban a muchos de los gitanos que apresaron en la Gran Redada, pues los mandaban a trabajo forzoso en San Fernando, que era un astillero para hacer los barcos para la guerra de España. Y entonces tenían a los gitanos ahí trabajando pues de forma esclava, ¿no? Al lado de Puerto Real, en San Fernando. Y contaba la historia esta del pueblo, en el capítulo del pueblo gitano. Hablaba de los censos que habían hecho y de cómo desde muy pronto, desde 1500 y pico, ya había gitanos en Puerto Real y los tenían contados y sabían cuántos había y a qué se dedicaban y cuáles eran sus nombres. Y incluso en estos periodos que ya he nombrado yo antes de gran persecución y gran reclusión y gran prohibición de todo lo que tuviera que ver con gitanos, eh, dentro de estos pueblos, cada vez que había, por ejemplo, el Corpus Christi, leí, llamaban a los gitanos, al pueblo de Jerez, los llamaban, oye, veniros aquí a cantar, porque queremos, al fin y al cabo, queremos que los gitanos nos canten, ¿no? Aunque estuviera prohibido. O sea, se saltaban las prohibiciones y la cosa era, lo legal era bastante estricto, pero luego en la realidad, pues las cosas
funcionan de otra manera, porque si no se hubieran muerto, evidentemente, de si están recluidos tal. Lo que quiero decir, que la permeabilización ha sido, mm, ha funcionado todo el tiempo. De hecho, el cante gitano no es solamente gitano, sino que es una transformación del folclore español eh, y andaluz, evidentemente pasado por todo esa reclusión que comenté, pero ahí está, ¿no? Y no se puede mm, negar esa interculturalidad, no se puede negar. O sea, ha existido y todo, los gitanos es gitano, español y andaluz, y lo andaluz es andaluz, español y gitano y de todo lo que sea. O sea, quiero decir que está todo ahí mezclado. Lo que pasa es que en el momento que tú formas tu identidad con el hoy y con el ayer y con el anteayer. Tú, eres tu padre, eres tu abuelo, pero con el pueblo gitano, pues que todo ese relato se le ha negado y se le ha negado y se le ha cambiado por, por otro relato en base a los estereotipos y en base a una serie de clichés negativos que han ido moldeando la percepción que tienen los unos de los otros y los otros de sí mismos, ¿no? Y, y esto pues es muy, muy peligroso. Y además, pues como decía, ¿no? Ha tenido que ser a través de los cantes y a través de la música y a través de expresarte cantando esos cantes gitanos antiguos y tal, donde se ha ido forjando la identidad. ¿Sabes? Porque lo decía Pedro Peña, los gitanos flamencos, o sea que son gitanos y son flamencos. Es que el flamenco es parte de su identidad tan importante que, que es su forma de verse a sí mismo, ¿no? Eh, entonces, la identidad, pues ha habido ahí un momento que se le ha ido, se le ha negado todo el tiempo conocer su pasado, conocer su relato histórico y eso pues ha tenido un bloqueo ahí entre lo que somos uno, lo que somos otro y tal, porque es que no nos conocemos, porque no no nos han dado el relato, la verdad. Pero cuando sabemos estos casos, como lo que yo te decía, de que en Puerto Real llamaban a los gitanos, oye, que venía aquí a cantar, que eso es la fiesta, que esto, aunque estuviera prohibido, o que los pueblos se rebelaban porque se habían llevado a sus gitanos que hacían una función social, que era el herrero, que era el pescadero, que era el carnicero, y entonces ves que realmente eso ha estado todo el tiempo ahí funcionando y que somos parte de un entramado social en el que estamos todos unidos, ¿no? Y bueno, eso, no sé si eso te responde a tu pregunta. Sí, no, muchas gracias. Yo aquí como una esponjita y lo que estaba escribiendo y con mucha vergüenza sería algo así como que si hay pérdida o hubo pérdida de identidad gitana en población actual hoy musulmana, hay española, igual que nuestro legado musulmán o también sefardita. Esa es como mi pregunta porque hay algo que no sé si forma parte de la desmemoria, ¿no? Que es como, no, eso no pudo ser, no vienes de Claro, ahí. Y esa es mi pregunta muy sencilla, porque en la parte sefardita ya un poco yo personalmente he hecho las paces, sí. Musulmana digo, sí, pero por alguna razón en la identidad gitana hay algo que me dice que no. Y es una pregunta muy sencilla, mucha vergüenza y por eso me dice algo que porque hay mucha vergüenza hay veracidad en esta pregunta pero desconozco, precisamente porque no sé. Entonces, bueno, esto ya sería para acabar mi pregunta, si me podéis decir, no hubo asimilación al punto de pérdida de memoria porque la cultura gitana era como muy... No, no lo sé, es que desconozco. ¿Me he explicado, Ana y Gonzalo, lo que quiero preguntar? Yo creo que sí, un poco es el mestizaje. No sé si vas por el tema del mestizaje. Sí, bueno, me voy a que tengo, o sea, abuela y Que bisabuela de Murcia, sí, entonces digo, es sí, que ahí esto es si tienes segurísimo. antecedentes gitanos.
Claro, orígenes entonces, gitanos. no es por, o sea, eso existió, ¿no? Y la respuesta sería sí, potencialmente sí, igual que sefarditas, igual que musulmanes, ¿correcto? Obviamente, el Ah, pues ya mestizaje está. existió, existió. Ahora, ¿cuánto de tienes que tirar atrás para ver tus orígenes musulmanes, sefarditas o gitanos? Eso ya, No, es- ya está validado. Con esto ya, de Ana pero que hubo Gonzalo. mestizaje está claro que sí. Es imposible que un pueblo no tenga mestizaje por mucho que quieran vender la pureza, la pureza racial, ¿no? Al final siempre hay mestizaje y más cuando vives 600 años en un país, no se puede entender sin mestizaje. Pues mil gracias, Ana y Gonzalo. Satisfecho. Em, Gracias. Gracias. Sandra, Albert Calderó creo que tiene una pregunta. Albert, para darle el micrófono, no sé, creo que te lo puedo dar yo, como he hecho Le tienes antes. que dar tú, sí, dale tú. Albert, espérate, ¿dónde? Aquí estás. Solicitar reactivar el audio. Espérate. Ay, no, te lo he quitado. Ahora, Ahora. Albert, perdona. Había... ¿Ahora se me escolta? ¿Se me Sí, oye? ¿Sí? sí. Sí, Vale. sí. Hola. Vale, vale. Pues muchas gracias, también, lo primero. Y yo quería preguntar, pues, sobre hoy en día la posibilidad de identificar y acceder a referentes de cante gitano, porque es un poco lo que me estaba preguntando. Entiendo que, por ejemplo, Mario Maya y el Lebrijano podrían ser ejemplos, ¿no? Que tenemos registrados y podemos acceder. Bueno, también lo pregunto, pero ahora mismo tampoco tengo muy claro yo mismo cómo diferenciar entre cante gitano y flamenco. Entonces, bueno, lo primero sería el Lebrijano y Mario Maya serían ejemplos de cante gitano, pregunto, y luego, pues, si tenemos más acceso a más referentes para poderlos ver y compartir. Vale. La cuestión es que en el momento que yo hablaba del cante gitano, ese primitivo y tal, pues ese realmente no hay nada grabado. No hay nada grabado porque eso es anterior, eso estamos hablando del siglo XIX. Ya a mediados del siglo XIX ya hay lo que es el flamenco, ¿no? Como hecho ya mezclado, ¿no? Sin embargo, están los estilos, ¿no? Más que los cantadores, ¿no? Que son los estilos que hay antiguos por Seguirilla, por Soleá y algunos por ya más modernos que son por Bulería, pero sobre todo Seguirilla y Soleá. Esos son los cantes, digamos, tradicionales del cante gitano. Después están los artistas que lo interpretan a su manera, una u otra. Pero bueno, si te vas a los cantes, a los cantadores antiguos, Tomás Pavón, Antonio Mairena, La Niña de los Peines, Manuel Torre, todos esos cantadores primeros, bueno, pues eso, digamos que lo que interpretan es cante gitano. Lo que pasa es que lo hacen ya casi todo, lo hacen todo desde una filosofía del flamenco, porque ya es un hecho, digamos, que es comercial. Yo me refería a la función que, que hace dentro del grupo. Una es una función, digamos, de transmisión de vivencial, te canto porque te echo el brazo por encima y te cuento mi pena al oído, no son cantadores ni siquiera profesionales, entonces se crea ahí un repertorio que es antiguo pero ya todo lo que hay grabado es flamenco, ya es un hecho, digamos, comercial. Lo que pasa es que hay algunos de los cantadores, sobre todo de los primeros, que echaban mano de ese repertorio antiguo, como esos que yo te he dicho, no sé, Tomás Pavón, La Niña de los Peines, Manolo Caracol, incluso de los primeros, La Niña de los Peines, Manuel Torre, pues eso son la base de lo que es el cante gitano. No sé si he entendido más que los intérpretes es la función que hace la música dentro de transmisión de la propia mm, cultura y la propia historia. A eso es lo que me refería. Vale, vale, sí, sí, de acuerdo. Pues muchas gracias porque me ha servido para aclararme.
Porque claro, entiendo que es que el problema es ese, que es una cultura oral y como tal pues se ha perdido. Porque también los Claro, momentos en los que sucedió pues no había posibilidad de grabar como hoy en claro. día, ¿no? No, es que incluso estamos hablando de que el flamenco es de mediados del siglo XIX y las primeras grabaciones pues eran de finales del siglo XIX, cuando se inventa el gramófono y toda esa, se hacen los primeros discos más o menos de ese tiempo. Pues hay algunos que están en cilindros de cera, que son de cantadores súper, súper antiguos, que a lo mejor... eh, pero bueno, digamos que ese repertorio todavía pertenece a cuando se hacía con esa función, digamos, de transmisión de vivencial, de transmisión emocional, más que de una cosa de profesional. ¿Sabes? ¿Me entiendes eso? Sí, vale, vale, sí, sí, Y sí. entiendo que, Gonzalo, que el cante gitano que se hacen hoy en las comunidades tampoco se registra ni se graba porque no es comercial, sino se hace en una fiesta familiar, en lo que sea, Sí, sí, pero bueno, ya se está interpretando cosas más modernas y más tal. moderno. Sí. Pero bueno, Creo que yo me hay, refiero al hecho de para qué se hace, ¿no? Y con qué finalidad se hacen las cosas, ¿no? ¿Con qué mm, finalidad? Una es la finalidad comunicativa de expresión de un pueblo y la otra es una expresión, digamos, profesional. perfecto. No sé si alguien ha escrito algo porque me salía como un mensaje aquí en abierto. A Sandra. Y en las cuevas del Sacromonte ha escrito en Granada, aunque hoy en día es tan turístico, sería un poco esa fusión. Originalmente esos eran los cantos. ¿Queda algo de eso? Mira, la Cueva del Sacromonte fue muy, muy divertido porque eh, a a finales del siglo XIX, precisamente como en 1870, 80, cuando venían los viajeros románticos, ¿no? Venían, por eso que tú has comentado, ¿no? Venían con eso que habían leído en los libros, ¿no? Y venían buscando a los gitanos como si fuera casi un salvaje, ¿no? Vamos a conocer los gitanos que además viven en cuevas y eran casi como neandertales, digamos, casi, casi, ¿no? Entonces, a conocer los gitanos, que es como como cuando van al Amazonas a ver las tribus que no han visto a los occidentales en su vida ni a nada, ¿no? Entonces, los propios gitanos, que eran gitanos que vivían en Granada, decían, bueno, esta gente que lo que quieren ver es esto, pues nada, no pasa nada, nosotros vamos a hacer un teatro y le vendemos eso. Entonces, el tío fue un pionero porque le llamaban el cujón, el cujón. Eh, Cogió y dice, vamos a hacer como si fuera una boda gitana y la vamos a escenificar para estos guiris, digamos, ¿no? Eh, y creó el concepto de la zambra gitana de Granada. La inventó él allá por el año 1800 tal, para estos viajeros que llegaban a Granada. Oye, queremos ver gitanos. Bueno, los subía por las cuestas estas de Sacromonte, los llevaban allí a las cuevas y allí le hacían eso como si fuera una boda. Y y ya está, pero como ve, el hecho ahí no es un hecho comunicativo, ni un hecho comunal, ni un hecho grupal, ni nada, sino era un hecho de vamos a vender esto de la forma más, no lo sé, la forma que podamos sacar mayor rendimiento económico que podamos. Entonces la cueva era eso, no era un repertorio tampoco ligado a nada, sino lo que se cantaba eran los cosas folclóricas, haciendo el teatro de como si fuera una boda gitana. Esa es la zambra granadina que se inventó y que sigue todavía casi 150 años más tarde. Gonzalo, hay otra pregunta de Andrea Sierra que dice que se preguntaba al oírte
que si el cante gitano era algo exclusivo de hombres o estaba también presente la figura de la mujer, ¿no? Que hemos visto ejemplos, muchos ejemplos de hombres exclusivamente y se preguntaba por ahí. No, no, no. Evidentemente, algunas de las cantadoras más importantes del cante gitano han sido mujeres. Desde las primeras que eran, bueno, pues, que tocaban la guitarra, que eran muchas gitanas que eran guitarristas y a la vez cantaban, y que han pasado la historia como la Andonda, la Cerneta, la Nica de Ronda, y que han sido grandes creadoras de ese cante, y que han sido mujeres. Pero evidentemente el patriarcado no es, aunque las gitanas han sido muy, mm, digamos, muchas familias han permitido o han tenido mujeres artistas, pero ha habido más hombres porque, bueno, ya sabemos por qué, porque el machismo no ve igual a una mujer fuera de su casa que a un hombre. Sí, espérate, que me parece que hay otra pregunta, que estamos llegando casi al final y la gente ya se va animando. Ah, vale. Sandra vuelve a preguntar para acabar el cante jondo. Cuando era pequeña en EGB recuerdo que me decían que el origen estaba en los mineros gitanos. En los mineros gitanos. No, y Mm, no sé si es verdad, o sea, es que siempre me quedo y digo, lo voy a preguntar ahora, que tengo aquí a Gonzalo y a Ana, porque sí, el canto, que a mí me encanta, pero digo, ¿será esto verdad? Que si me quedo fue Pues, por algo. a ver, hay unos cantes que son de ahí, de la zona de Levante, que son los cantes de las minas y todo eso. De esos cantes a lo mejor sí que había cante de mineros, pero bueno, los Ah, mira, pues cantes, de ahí vienen mis ancestras y ancestros, pues debe ser que por eso claro, se me quedó. Ya está. claro, pues esos cantes de ahí, de esa zona de Levante y de tal, son las mineras, la cartagenera, o como es Sí, sí, mira, eso, de ahí las de Murcia. tarantas. De ahí de Murcia vengo. Vale, pues ya está, venga, muchas Las gracias. tarantas y todo eso, pues tienen que ver con sí, con esos trabajos. Gracias. Gonzalo, 2 minutos nos quedan y ya que la mayoría de los profesores y profesoras son de Barcelona o de Cataluña y tú lo has mencionado, la rumba catalana, Ajá, la semana pasada cogiendo testimonios orales de personas que habían vivido el franquismo, al oncle Enricó, que es del barrio de Gracia, vecino puerta en puerta con el Pescailla, la pregunta que le hizo al oncle es, oncle, la rumba se llama rumba catalana, pero es rumba gitana. Se le tendría que poner rumba gitana catalana y él me contestó que bajo su punto de vista no hacía falta porque ya todo el mundo sabía que la rumba catalana es gitana. Y yo claro. pensando, pero no puede pasar lo mismo que con el flamenco y esta desapropiación que se está haciendo de lo gitano. ¿Tú qué crees? Claro, claro, porque es que si tú te fijas, el, el flamenco se llamó cante gitano hasta hace 50, 60, 70 años. Incluso muchos cantadores le mezclaban ahí, decían flamenco, decían gitano, decían, incluso a los gitanos le llaman flamenco. Pero incluso a muchos cantadores le decían, oye, ¿qué tal es del flamenco? Y decía, el flamenco, eso no es flamenco, eso se llama cante gitano, hombre. ¿Qué tal? Pero poco a poco se ha ido quitando la palabra gitano en el mismo movimiento que se ha ido quitando al colectivo humano digamos, del tema, ¿no? De la música. A la vez que te quito el nombre, te quito de aquí. Entonces, ahora mismo, pues lo comentábamos alguna vez, que si está en proceso, que se quiere hacer la rumba como patrimonio de la humanidad, y esto puede ser un boom y puede ser algo que la promocione mucho y que se convierta en un hecho económico mucho más potente y que entren otros actores en juego y que quieran también sacar su parte de la rumba y que digan, bueno, pues entonces, ¿por qué vamos a tener que estar aquí haciendo lo que los gitanos? Esto no es gitano, esto es
rumba, o rumba nada más, o rumba catalana, incluso catalana, puede llegar un momento que diga no, porque es que si también lo hacen en Aragón, ya no es catalana nada más, ya es rumba solamente, con lo cual la estás desvirtuando y le estás quitando a los propios que la mantienen y le dan el sentido, pues tienen que estar en nombrarlo, porque si no los nombra, no lo pierde, yo creo, ¿eh? Mm. Muchas gracias, Gonzalo. Clavado, 6 de la tarde. Creo que la intérprete que lo habrá hecho fenomenal, si lo hemos puesto un poco difícil hoy, Gonzalo, con lo de cante gitano i flamenco. Gràcies, Sílvia. Gràcies a tots per participar. Ens veiem la propera setmana i que tindrem el Merge en Jacopó i que parlarà una miqueta de la memòria més a nivell internacional. I hi ha una pregunta que igual s'ha de deixar ja en un altre moment, que igual ya contestaré a Olga. ¿Y por qué flamenco? ¿De dónde viene el término? Ya le diré yo al Gonzalo que em contesti a mi i ja et farem arribar la resposta. ¿Vale? Gràcies. I Gracias. gràcies a tots. Gràcies, Gonzalo.